Un muy buen día para todos los que nos siguen a través del canal comunitario Cable Plus y a través de las redes sociales. Hoy en el programa Ábreme tu corazón vamos a hablarles de un tema importante, pero antes de eso queremos presentarnos. Yo soy Juan Pablo Maya, seminarista de acá de la Parroquia de la Candelaria. Estoy en el 5º año de mi formación y estoy muy contento de compartir con ustedes. Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Pérez, también en el 1er año de teología y también contento de estar con ustedes aquí en este programa. Muy bien, hoy tenemos un tema hermosísimo, un tema que hace falta del que hablemos de nuevo en nuestra sociedad y un tema que se ha perdido. Hoy vamos a hablar de ¿qué, John Jairo? Hoy vamos a hablar del tema de las virtudes, Maya. De las virtudes, excelente. Y para hablar de este tema queremos hacer una pequeña introducción. Queremos contarles qué es una virtud. John, ¿vos qué entendés por virtud? Bueno, Maya, yo más o menos puedo entender por virtud es como aquello o algo que caracteriza a las personas que lo mueven a hacer el bien, que tratan de que todo lo que hagan, lo hagan correctamente. Excelente, John. Y yo, para complementar un poco la respuesta de mi compañero, quiero decirles que la virtud son las perfecciones del entendimiento y de la voluntad. ¿Qué entendemos por entendimiento o por inteligencia? El entendimiento o la inteligencia es la capacidad de leer adentro de nosotros mismos, y la voluntad es el querer, lo que nos mueve, lo que nos inspira, y ese movimiento encaminado a un bien o a la verdad. Muy bien, y para hablar de las virtudes también quiero decirles que los griegos las consideraban como las perfecciones del alma. Y si uno perfeccionaba el alma, uno era feliz. Por ejemplo, Aristóteles, al referirse a la virtud, la llamaba arete. Esa arete que busca la perfección del ser humano. Y el ser humano es feliz cuando se perfecciona, cuando realiza y se proyecta en sus virtudes. Y hoy vamos a hablarle primero de unas 4 virtudes. ¿Cómo llaman esas 4 virtudes, John? Esas virtudes se llaman las virtudes cardinales. Exacto, las virtudes cardinales, para después hablarles de una virtud en específico. Las virtudes cardinales, recordemos que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Hoy vamos a hablar de la 4ª virtud teologal, que es la templanza. La templanza, que es la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, de controlar nuestro ser, de racionalizar nuestras pasiones, para que no nos movamos por impulsos ciegos, sino que nuestras actuaciones estén movidas por nuestra razón y no nos dejemos mover por nuestros apetitos y pasiones. Muy bien, John, ¿vos qué entendés por la templanza? A ver, Juan Pablo Maya, templanza hace más o menos una referencia como aquello que me permite ser firme frente a las decisiones, frente al pecado, por decir algo, ser fuerte frente a ello. Excelente, John. Y mira, John, que se nos olvida hablar de otras 3 virtudes que es importante hablarlas, que son las virtudes teologales. ¿Vos te acordás cuáles son? A ver, Maya, no, recuérdeme. La fe, la esperanza y la caridad. Sí, la caridad. Son 3 virtudes hermosísimas que nos ponen en relación directa con Dios y que por medio de esas 3 virtudes, las teologales, podemos perfeccionar con la gracia de Dios también las virtudes cardinales. Recordemos que las virtudes cardinales surgen del esfuerzo humano, de nuestros hábitos constantes por hacer el bien y buscar la verdad. Entonces, las virtudes teologales nos ayudan con la gracia del Espíritu Santo a fortalecer las cardinales. Y vamos a hablar dentro de las virtudes cardinales de una virtud que está dentro de la templanza. ¿Cuál crees, John, que sea esa virtud tan necesaria que han perdido nuestros jóvenes, que han perdido las familias, que hoy no se viven los matrimonios y de la que poco se habla hoy en día? Incluso es una virtud de la que se mofan los muchachos y dicen, eso no vale la pena vivirlo, eso es un bobo el que vive esa virtud. ¿Cuál crees que sea esa virtud, John, que tanta falta nos hace hoy? A ver, Juan Pablo Maya, yo pienso que una de las que más se ha perdido en este momento y que de alguna manera los medios de comunicación y todo lo que nos rodea nos ha permitido como irnos alejando de ello, yo pensaría que es más bien la pureza. Exacto, es esa virtud que necesitamos retomar de nuevo, es esa virtud de la que necesitamos hablar, porque es una virtud que poco se vive hoy en nuestra sociedad y es una virtud que está siendo fuertemente atacada. Y la pureza va en relación con otra virtud muy bonita, muy hermosa, que es la virtud de la castidad, que también vamos a hablar un poco de ella. Pero vamos a hablar, y John Jairo nos va a hablar en primer lugar, ya hablando como tal de la pureza, ¿qué significa pureza? Yo creo que John Jairo algunas me ha contado
como una pequeña reflexión sobre lo que significa la pureza, y a través de esa pequeña reflexión vamos a intentar definir qué es la pureza. No, Maya, pero esa reflexión vamos a dejarla para más tardecito, ¿listo? Por ahora vamos a hablar de la pureza y podríamos decir que es ese sentido original que cada cosa tiene. A ver, en el caso, por ejemplo, hablemos del oro. Cuando hablamos del oro puro, nos imaginamos, digamos, el oro en toda su plenitud, sin aleaciones, sin nada de cosas. Entonces podemos hablar desde ese punto de vista, así como cualquier cosa que podamos decir normalmente original. Hablamos entonces de las personas. Cuando leemos la Biblia, de alguna manera nos damos cuenta de que Dios nos hizo a nosotros para amar, para ser felices, ¿cierto? En la medida que vamos nosotros creciendo y que vamos, digamos, adquiriendo experiencias en la vida, vamos como perdiendo esa originalidad. Excelente, John. Y quiero contarles algo, queridos televidentes, queridos oyentes. La virtud de la pureza se pierde cuando nuestra alma se mancha por el pecado. Dios nos ha creado con un alma limpia. Obviamente por el pecado original tenemos una inclinación al pecado, pero desde que fuimos bautizados, el Señor ha limpiado nuestra alma y la ha purificado, la ha ennoblecido, la ha hecho bella. Y lastimosamente el pecado y esos vicios, esos programas que atentan contra la pureza manchan nuestra alma. Ya ahorita le vamos a hablar un poco de los programas que atentan contra la pureza. Quiero, antes de profundizar muy profundamente en lo que significa la pureza, que hablemos de por qué es necesaria esta virtud en la sociedad y por qué son necesarias en sí las virtudes. ¿Por qué crees, John, que es necesario hablar y retomar este tema de las virtudes? Bueno, yo pienso que en sí las personas han estado muy marcadas por el tema, aunque se habla solamente del tema del sexo o de la pornografía, que es como, digamos, de alguna manera lo que más se ve, lo sexuado, pero resulta que nosotros también tenemos que purificarnos en muchos sentidos, en el pensamiento, en las palabras, de hecho en la forma en que actuamos. Excelente. John, mira, es necesario hablar de las virtudes también por lo que vos dijiste y por esta razón, porque estamos heridos por el pecado y porque tenemos tres enemigos del alma que quieren destruir nuestra vida y quieren impedir nuestra salvación. Esos tres enemigos del alma, ¿cuáles son, John? A ver, Maya, se nos habla de tres enemigos que son el demonio, el mundo y la carne, ¿cierto? Exacto, y esos son los tres enemigos que constantemente nos dice la iglesia, de los cuales tenemos que protegernos, y el Señor también nos da unas armas de las cuales vamos a hablar más adelante. Tres enemigos que quieren destruirnos, quieren manchar nuestra alma, porque al manchar nuestra alma se pierde en nosotros el reflejo, la semejanza de Dios, y al ser contaminados por el pecado perdemos nuestras virtudes. Esos tres enemigos del alma que atacan de maneras particulares. Por ejemplo, el demonio actúa de dos maneras, una manera ordinaria y una manera extraordinaria. La manera ordinaria, que es la más común de todos, que es a través de la tentación, y la manera extraordinaria, que son ya casos que por lo general son muy pocos y muy contados, de los cuales atiende el exorcista, que son la posesión, la obsesión, la vejación demoníaca y la infestación demoníaca. Y también tenemos un enemigo que es el mundo. ¿Cómo crees, John Jairo, que el mundo ataca la virtud de la pureza y las virtudes en general? Bueno, yo pienso que de alguna manera el mundo nos va envolviendo en sus cosas. Hablamos del mundo mundano, ¿cierto? Porque el mundo se puede entender desde varios puntos de vista. Entonces hablamos del mundo mundano como aquello que simplemente el hombre está atraído fuertemente por esas cosas del mundo, es una obsesión por las cosas del mundo. Excelente, John. Y qué bueno que haces esa acotación de que no es el mundo como la creación hermosa que nos dejó Dios, que los invito a ustedes, mis queridos televidentes, a que contemplen en sus casas, porque a través de la misma creación podemos contemplar a nuestro Creador. No estamos hablando de la creación hermosa de Dios, sino que estamos hablando de ese espíritu mundano que ataca a través de nuestros sentidos y busca demoler, busca contaminar esa virtud tan hermosa que Dios nos ha dado, que es la virtud de la pureza. Y ese mundo nos ataca a través de nuestros sentidos, como lo repetí anteriormente y lo menciono ahora. Y es que lastimosamente los programas que vemos en la televisión, que escuchamos en la radio, las canciones, los comentarios que vemos en los comedores, que escuchamos
todo invita a atentar contra la virtud de la pureza. Hoy lastimosamente estamos en una sociedad hipersexualizada y esa sociedad hipersexualizada no permite que nosotros reflexionemos, que nos adentremos en nuestro corazón y busquemos las virtudes. Por eso es tan necesaria y los invito, pidan a Dios la gracia de las virtudes. Hoy nosotros a Dios le pedimos muchas cosas. Por ejemplo, ¿vos qué le pedís a Dios, John? A ver, Maya, pues uno que ya va como cayendo en cuenta de estas situaciones, pues digamos que uno ya va pidiendo es como esa pureza del corazón, como que nos vaya limpiando de todo eso que nosotros a veces pensamos, digamos, de esos deseos que a veces desordenadamente podemos tener, porque seguramente ni usted ni yo estamos libres de eso. De hecho, es una tentación muy frecuente, muy común, ¿cierto, Maya? Claro, John. Y excelente lo que le pedís a Dios, y ojalá todos lo pidiéramos. Dice San Agustín o Santo Tomás, no recuerdo muy bien, a Dios tenemos que pedirles bienes que convengan para nuestra salvación. A Dios le podemos pedir una casa, un carro, un helicóptero bueno para conocer el mundo. Y está bien, puede que Dios nos los dé siempre y cuando convengan para nuestra salvación, pero realmente no es lo más necesario para nuestra alma. Y pocas veces le pedimos a Dios lo más necesario, pocas veces le pedimos a Dios la virtud de ser paciente, de ser fiel, de amar a nuestros hermanos, de ser obedientes, de ser constantes en el camino de la fe, la virtud de la pureza, la virtud de la castidad. Y yo creo que hace falta que le pidamos a Dios de nuevo esas virtudes tan necesarias. Por eso vamos a hacer una pequeña oración en este momento antes de culminar nuestra primera parte del programa, y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios. Los invito a ustedes, queridos oyentes, a que cierren sus ojos un momentico, de que tengan esa certeza de que Dios está en este momento en sus casas, que está en sus corazones. Vamos a hacer una pequeña oración para fortalecer nuestra vida y pedirle a Dios esas virtudes. Señor Jesús, en este día de hoy queremos alabarte y glorificarte, y te queremos pedir la gracia de la presencia de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor Jesús, te pedimos la gracia de las virtudes, en especial esa virtud tan importante y tan necesaria que nuestra sociedad ha perdido, y esa virtud tan necesaria que está siendo atacada por esos tres enemigos del alma. Hoy, Señor Jesús, te queremos pedir la gracia de ser puros, de recuperar esa pureza original que hemos recibido en el bautismo. Muy bien, queridos oyentes, muchas gracias por fortalecerse con esta oración que el Señor nos ha regalado hoy. No dejen de orar, que el Señor los fortalece y les da las gracias de las virtudes. Antes de irnos a este pequeño corto de comerciales, quiero no recordarles porque de pronto no la conocen, un testimonio hermosísimo de la importancia de la virtud de la pureza. Amada Rosa fue una actriz famosa que incluso estuvo en novelas muy importantes. Esto es un testimonio que les voy a contar. Y esta mujer lastimosamente abortó 3 veces y estaba involucrada en desórdenes sexuales, en la vida del mundo, en placeres ilícitos. Y lastimosamente esta mujer cayó muy bajo, tanto que sufría de depresión, como tuvo 3 abortos, soñaba con niños, sentía opresiones del maligno, y un escritor famoso le recomendó que se confesara, que con la confesión su alma iba a ser limpia de nuevo. Entonces esta mujer le hizo caso, hizo un examen de conciencia que los invito a que lo hagan también ustedes, y se va a confesar con un sacerdote. Y el sacerdote tenía una gracia espectacular de Dios, una gracia extraordinaria. Era una gracia de conocimiento de la persona. Así como la tenía el Padre Pío, el Santo Curar, se conocían los pecados y la vida de las personas. Entonces el sacerdote la llamó por su nombre y le dijo: amada Rosa, ese pecado que cometiste te queda perdonado. Sin conocer, obviamente, sin que ella lo pronunciara, porque ella sentía mucho miedo y mucho temor al confesar su pecado. Entonces el sacerdote le dijo ese pecado sin conocerlo y te queda perdonado. Ella inmediatamente dice que ella vio como su alma, que estaba putrefacta, que tenía un aspecto mal, que estaba contaminada por el pecado, que inmediatamente quedó blanca y limpia como la nieve. Por eso los invito a que hagan una buena confesión y que si han perdido esa virtud de la pureza, por lo que ya les hemos contado, díganle a Dios que la recuperen, que puedan recuperar esa virtud original de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Los invitamos para que no se despeguen de esta pantalla, que lo que viene es impresionante, es hermosísimo. Dios les pague. Bueno.
Un día un hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Estamos en una época donde las altas temperaturas y la ausencia de lluvias pueden generar que una simple quema se convierta en un incendio forestal que afecte nuestro bienestar y el de nuestro planeta. Por esta razón, debemos cuidar el medio ambiente y hacer un compromiso de responsabilidad social para evitar que nuestro entorno se vea afectado. Evita las quemas, no arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas y alerta de cualquier emergencia que se presente. Recuerda que el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Qué bueno que siguieron pegados de esta pantalla para continuar hablando de esta virtud hermosísima de la pureza. Para continuar en este segundo bloque hablando de esta virtud tan hermosa, mi compañero John Jairo nos va a contar una pequeña reflexión. Bueno, sí, Maya, leyendo algunas reflexiones y me pareció muy interesante esta y quiero compartirla con ustedes. A ver, tener un corazón puro comienza por prestar atención a nuestros pensamientos, porque de nuestros pensamientos vienen nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestros motivos. Por eso, la pureza de corazón no es un rasgo natural. En la mayoría de nosotros es algo para lo cual debemos trabajar. La primera de Tesalonicenses 4:3 nos enseña a desear la pureza de corazón y perseguirla, porque es lo que Dios desea. Este es un desafío que cada creyente debe querer y aceptar, pero que no podemos afrontar solo, ¿cierto? Dios nos ha creado para ser dependientes de Él, para traerle a Él los desafíos que enfrentamos y pedirle que nos ayude con ellos, ¿cierto? Solo Él conoce lo que hay en nuestro corazón y es un experto en quitar en nosotros las cosas que sin valor nos ayudan, nos la quitan para darnos cosas valiosas, ¿cierto, Maya? Excelente, John. Vos tocabas al principio de la reflexión sobre pureza la importancia de vigilar sobre nuestros pensamientos, nuestra imaginación, sobre nuestras palabras, porque a veces lastimosamente hacemos chistes de doble sentido, hablamos y todos los comentarios que usamos son chistes verdes, comentarios vulgares, que eso no lo va a hacer un cristiano. Un cristiano debe buscar la pulcritud en sus palabras, en sus pensamientos y sobre todo en su corazón, porque realmente si nuestro corazón está manchado, lo que vamos a hablar, lo que vamos a pensar va a ser impuro. En un libro del padre Jorge Loring que se llama Para Salvarte, él decía: una persona impura es una persona sin voluntad. ¿Y por qué es una persona sin voluntad? Porque se deja arrastrar por los instintos y no racionaliza sus pasiones. Entonces, simplemente a la primera ocasión de pecar, dice que sí y no es capaz de dominarse, no es capaz de controlarse. Y quiero hacer una reflexión ya para entrar en el segundo tema sobre el llamado a la pureza en cada vocación particular. Porque ustedes saben que nosotros como seminaristas estamos llamados al celibato, a vivir como eunucos a causa del reino de los cielos. Pero dentro de los matrimonios también hay que vivir la pureza, porque lastimosamente, como lo decía el padre Gabriel Amor, la última batalla del maligno va a ser contra las familias. Y los matrimonios están siendo fuertemente atacados por la impureza. Queridos esposos, ojo con las redes sociales,
ojo con las redes sociales, ojo con los programas que ven, ojo con las conversaciones, con las miradas, porque esas miradas van permitiendo que su corazón se vuelva impuro. Y el Señor es muy claro en su palabra. El Señor dice en Mateo 5:27, todo aquel que mire una mujer impuramente ya ha pecado con ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Con ella no, pero por él mismo ha cometido adulterio en su corazón. Por eso vigilen sus familias, vigilen sus hogares. Y también hay un tema muy importante que poco se habla y que incluso ha sido como tabú entre los adolescentes, hablar de la virginidad. Hoy, por ejemplo, si un muchacho no es virgen a los 14, 15 años, es supuestamente un bobo, un atrasado mental. Pero realmente los que critican esta virtud de la virginidad es porque ya la perdieron, lastimosamente, porque han destruido esa virtud tan hermosa que hay en nuestros corazones. En una estadística que se hacía, decían que los matrimonios que se conservan fielmente y que son capaces de perseverar 50, 60 y 70 años y que hoy realmente aplaudimos por esa constancia, porque realmente esa constancia viene del Señor, dicen que porque esos matrimonios son tan perseverantes, y los estudios demuestran que estos matrimonios fueron castos, no se acostaron en la primera relación, el primer mes, el segundo mes, sino que fueron castos desde el inicio de su relación. Y lastimosamente un 98% de los matrimonios que antes de casarse ya empiezan a tener relaciones prematrimoniales, esos matrimonios que terminan destruidos. ¿Por qué? Porque es que la persona ni siquiera se pudo conocer, simplemente se enamoraron de lo dulcecito de una relación sexual, pero no alcanzaron a conocer ni a profundizar en la persona, no fortalecieron su vida, sino que dejaron que su vida fuera arrastrada por los instintos y por un placer sexualizado, pero no en el orden de Dios. Pero es que a veces nosotros nos dicen, es que ustedes son muy exagerados, pero es que la vida nos lo demuestra, la iglesia es sabia y nos lo demuestra, que cuando se guarda la castidad los matrimonios pueden perseverar, las personas realmente aman su ser, y que realmente el placer no lo dio Dios para disfrutar, sí, pero en el recto orden. Si un placer se desvirtúa, si un placer se sale del orden de Dios, ese placer termina por destruir la persona, termina por esclavizarla, termina por perder la libertad, termina por perder su libertad interior, pero también termina por perder la gracia santificante y por tanto, si se muere en ese momento, también termina por perder el cielo. Por eso anímense jóvenes, anímense en familias a vivir la virtud de la castidad. ¿Qué piensas, Jairo, sobre esto? Perdóname, hombre, para terminar esta reflexión, con referencia a lo que vos decís, hay algo muy bonito y también quiero terminar y leerlo, listo. Dice, esta pureza es un precio que hay que pagar, ¿cierto? Tener un corazón puro tiene un precio muy alto, pero también tiene una recompensa demasiado buena, ¿cierto? No debemos tener miedo en asumir esa responsabilidad de permitir que Dios nos haga una profunda limpieza de purificación en nosotros, ¿cierto? No siempre nosotros no nos vamos a sentir cómodos con la verdad, porque a veces cuando nos confrontan en la verdad nos sentimos atacados. Él quiere, por así decir, cuando nosotros nos damos cuenta de esas realidades y cuando nosotros somos capaces de asumir esas realidades, entonces vamos a Dios y permitimos la confesión y nos damos cuenta de que aunque es un precio alto y hay que trabajar por ello, tiene una gran recompensa, dejándonos cambiar por él. Excelente, excelente, John, qué reflexión tan hermosa. Abran sus corazones a Dios, a esta virtud tan hermosa. Quiero decirles que la pureza, retomando esa definición, la pureza es el regalo y la capacidad que Dios nos da de mirar a los demás no como objetos, sino como criaturas de Dios. No mirar a los demás como objetos sexuales, cosificarlos, sino verlos como realmente lo que son, como hijos de Dios amados, que eso se ha perdido en nuestra sociedad. Les digo, si realmente la impureza fuera la felicidad del alma, las vocaciones más felices serían la prostitución y los que actúan en el medio de la pornografía. Y nos damos cuenta de los trastornos psicológicos, de la depresión que sufren las trabajadoras sexuales, los que trabajan en la prostitución y en el medio de la pornografía. Si ustedes ven los índices de suicidio, de drogadicción, de adicción al alcoholismo en estos medios, son impresionantes, son totalmente infelices. Es más, si la pornografía estuviera bien, si la impureza fuera bien, cualquiera tendría una relación sexual acá en el parque,
¿Y por qué cerramos la puerta? Porque, pues nosotros no, porque nosotros somos seminaristas, pero ¿por qué los matrimonios cierran la puerta, cierran las ventanas cuando tienen su vida sexual, que es tan importante y que es tan vital y que incluso agrada a Dios cuando se vive en el recto orden? Porque es que eso no está para siendo divulgar en cualquier lugar. Pues es que tenemos que cuidar nuestro pudor, nuestra vida. ¿Por qué nosotros optamos por la castidad y por el celibato? Porque queremos tener un corazón solo para Dios, un corazón indiviso. Entonces los invito a que amen la pureza. Quiero contarles algunos casos de la vida real de por qué esta virtud es tan importante. Oye, perdón, yo pues aquí meto la cucharada. Me parece que también ese tema de la pureza es una cosa que la misma conciencia nos va diciendo con respecto a lo que vos decías ahorita. Nosotros nos damos cuenta de que es algo que se debe tener en intimidad, ¿cierto? Generalmente cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de cosas buscamos estar solos, de hecho buscamos estar a oscuras. ¿Por qué? Porque sabemos que en el fondo eso no está bien, no está bien hacerlo de cualquier manera. Entonces es por eso que Dios nos invita a hacer las cosas correctamente. Cuando hablamos de la pureza en el tema del matrimonio, sabemos que es ahí en esa relación conyugal donde realmente se planifica dicha virtud, ¿cierto? Así es, John. Y conforme a lo que vos decías, quiero contarles dos testimonios de la vida real que son muy hermosos, pero también que nos impactan. Alguna vez estaba en un congreso con un sacerdote exorcista. Como les dije, estos casos de posesión son muy extraños, pero en este día sí había un caso. Entonces el sacerdote exorcista empezó a decir: me duele en el alma que muchas almas se estén perdiendo por la impureza, por tendencias sexuales desordenadas, porque están atentando contra la castidad, porque los novios no están guardando su virginidad. Y en ese momento en que el sacerdote empezó a hablar de eso, una persona que estaba poseída empezó a decir: ¡cállate! ¡Cállate, sacerdote! ¡No hables mal! Y lo empezó a insultar. Y yo en ese momento comprendí, y el sacerdote dijo: vean que esto es verdad. El mismo maligno es consciente de que muchas almas se están perdiendo por la impureza. Entonces, y tengo otro caso de la vida real, que le pasó a una Santa Teresita del Niño Jesús. Los invito a que se lean la historia de ella, Historia de un alma, es una historia hermosísima. Entonces, en una de sus historias, Santa Teresa cuenta que cuando era niña, ella vio dos demonios que la perseguían y que trataban de asustarla, pero que al verla a ella, al ver un alma pura, los demonios salían corriendo, porque no soportaban la pureza de un niño. Y algo así me contó una vez un hermano que trabaja cerca de los sacerdotes exorcistas en un ministerio de liberación, que una vez una niña entró y una persona estaba en un proceso de liberación, y el maligno al ver la niña salió corriendo y decían: quítenmela, quítenmela, no soporto su pureza, no soporto su pureza, no soporto su pureza. Qué bueno, mis hermanos, que recuperemos esa virtud de la pureza en nuestra vida, que se la pidamos a Dios constantemente. Ya en el tercer bloque que sigue, les vamos a dar unos medios hermosos que nos recomienda la Iglesia para conservar esa virtud de la pureza. También les vamos a contar unas 2 o 3 historias más de santos. Por favor, no se despeguen de esta pantalla, que lo que viene es emocionante, es hermoso. Qué bueno hablar de las virtudes, qué bueno hablar de Dios.
Muchas gracias, queridos televidentes, por permanecer con nosotros en este programa de Ábreme tu corazón. Les quiero pedir un favor, si están en sus casas, cojan un cuadernito, un cuadernito para que apunten notas o simplemente guarden estas enseñanzas que son hermosas, que van a quedar en su corazón. Vamos a hablar desde los medios eficaces para conservar y para hacer crecer en nuestras almas la virtud de la pureza. John, ¿cuáles son esos medios? Bueno, ya vamos a hacer algo aquí bien divertido. Yo voy a decir cuáles son los medios, Sí. pero usted nos va a decir de una manera bien jocosa cómo es que vamos a hacer, listo, y cómo se deben de hacer. Claro. Entonces vamos a empezar. Primer medio, vamos con la confesión y la Eucaristía. Excelente. Es el medio más poderoso para conservar la virtud de la pureza y si la hemos perdido, recuperarla. La confesión y la Eucaristía, la vida sacramental. La Eucaristía, que es el sacramento donde el Señor se ha quedado para fortalecernos y para darnos su gracia, para purificarnos de nuestros pecados y para que conservemos su amor. En el próximo programa, con la ayuda de Dios, dentro de 8 días, vamos a hablar de los milagros eucarísticos, para que nosotros cristianos tengamos la certeza, no solo con nuestra fe, sino también con la ciencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y el segundo, que ya lo hemos hablado, la confesión, en donde Dios limpia nuestra alma a través del sacerdote. No es el sacerdote quien nos perdona, es Dios quien limpia y purifica nuestra alma a través de los sacerdotes. ¿Y cómo podemos comprobar el medio eficaz de la confesión? Ya lo hemos contado, por ejemplo, con el testimonio de Amada Rosa, que fue liberada por una gracia extraordinaria de Dios, porque el sacerdote conocía su alma, conocía sus pecados. Pero también, como les decía, muchos santos dentro de nuestra iglesia tienen estos dones. El Padre Pío, por ejemplo, llegaba a confesarse donde el Padre Pío le decía: Juan, 33 años llevas sin confesarte, Juan, 15 años llevas sin confesarte. Y empezaba a enumerarle uno por uno los pecados personales. Y los invito a que busquen algún día, en Cambio de Agujas, un programa en YouTube, el testimonio de José María Zavala, un escritor que se convirtió en un encuentro con el Padre Pío, uno de sus confesores. Maya, yo pienso que haciendo referencia a la confesión, que es tan importante en nuestras vidas, muchas veces tenemos esa excusa de pensar, no, es que yo me voy a confesar con alguien más pecador que uno. Yo pienso que es muy bueno que podamos aclarar esa parte, que es más, pienso yo que es más una excusa para no acercarnos a esa reconciliación que lo que verdaderamente puede ser. John, excelente pregunta, porque la hemos escuchado mucho de nuestros creyentes. Y lo primero que yo te quiero decir es: ¿tú quién eres para juzgar a un sacerdote? ¿Tú quién eres para decir que un sacerdote es más pecador que tú? No eres nadie, el mismo Señor lo dice: no juzgues para no ser juzgados, no condenes para no ser condenados. Tú no eres nadie para juzgar a un sacerdote. Simplemente porque son los ministros de Dios, si sabemos que tienen errores, oremos por ellos, pero no somos quien para juzgarlos. Y lo segundo es que el mismo Jesucristo instituyó el sacerdocio y lo dijo a sus discípulos, lo pueden buscar en sus Biblias, Juan 20, 21, 23, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengan les quedan retenidos. Muy bien, Juan, ahora que hablamos de oración, también sabemos que es una parte muy importante en la defensa de la pureza. Así es, la oración que nos mantiene en un diálogo constante con nuestro Creador. Pidámosle a Dios que nuestra vida sea oración y que nuestra oración se haga vida. Que tengamos esos espacios sagrados de intimidad con el Señor, de lectura de su palabra. Saquen espacios en su casa, hagan un altarcito en su casa, saquen espacios de oración en sus hogares, con su familia, pero también individuales. Enciérrense en su cuarto, vengan al sagrario que está realmente Jesús presente y oren al Señor, mantengan ese diálogo permanente con Él. Bueno, Mayita, y cómo no hablar de nuestra Madre querida, la devoción a la Santísima Virgen María. A ver. Es que hablar de María me emociona porque es la mujer más hermosa, la criatura más perfecta de Dios, la Inmaculada. ¿Qué significa Inmaculada? Sin mancha, sin pecado, la llena de gracia, la que nos ayuda a limitarla, a arraigar en nuestras vidas esta virtud de la pureza. Pídanle a Dios, por medio de su Santísima Virgen, su Santísima Madre, la gracia de la pureza. Y acá tenemos un arma muy impresionante. La dejé en la chaqueta, discúlpenme. El Santo Rosario, lo dejé en la chaqueta, pero bueno, bendito Dios, no lo tengo acá. La R50, la arma contra el maligno. El Santo Rosario que nos va a ayudar a conservar esa virtud de la pureza. Y dice la palabra de Dios, esa mujer que aplasta la cabeza del maligno. ¿Quién es? La Santísima Virgen María, la que no soporta al maligno,
la que con 3 Ave Marías lo echamos. Muy bien, Maya. Que Maya está ducho en esas cosas. Maya, y vamos con la mortificación. Ah, excelente. La mortificación. Vean, lastimosamente poco se habla hoy de esto en nuestra iglesia. Dice el Señor, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Aquella persona que no es capaz de mortificarse, que no es capaz de mortificarse con un dulce, con una comida, ayunando, en no mirar un programa que le hace daño, no mirar una película que le hace daño, no escuchar una canción que le hace daño, esa persona no va a ser capaz de conservar la fidelidad y no va a tener la fortaleza suficiente en el momento de la tentación, en el momento del pecado. Por eso es tan importante mortificarnos, porque la mortificación fortalece nuestra voluntad. Y si fortalecemos nuestra voluntad, no nos vamos a dejar llevar por los instintos. Y al no llevarnos por los instintos, vamos a ser superiores a los animales, porque lastimosamente muchos de nosotros vivimos como animales y no racionalizamos nuestras pasiones y no nos dominamos a nosotros mismos. Esa es la importancia de la mortificación, John. Muy bien, Maya. Maya, también nos hablan de la sobriedad en la comida y la bebida. ¿Qué será eso? A ver, contanos. Sobriedad, claro, porque es que la gula es si nosotros somos exagerados en el comer, la gula abre nuestro corazón a la lujuria. Gula y lujuria van de la mano. Si no controlamos nuestro comer, no vamos a controlar nuestra sexualidad. Y los invito a que hagan esta experiencia en su casa. Mortifíquense con el ayuno, dejen de comer tanto en algunos momentos y ustedes van a sentir un fortalecimiento espiritual y van a sentir cómo su cuerpo les obedece, cómo el espíritu, cómo nuestra alma manda a nuestro cuerpo. Y realmente así podemos vivir esa unidad substancial entre cuerpo y alma. Bueno, Maya, también se nos habla de un cuidado de nuestro pudor. Excelente. Y este pudor lo tenemos que cuidar en 3 cosas. Primero, en nuestra casa. Segundo, con nuestros pensamientos. Y tercero, con nuestras palabras. A nuestra casa no llevamos cualquier persona. A nuestra casa llevamos personas conocidas, familiares. Por eso los invito también a ustedes jóvenes a que, si ustedes son novios, la novia no se lleva a la habitación. Eso lo hacen los matrimonios. Eso lo hacen las parejas que están casados. Y a la casa no se lleva cualquier persona. Segundo, en nuestros pensamientos y nuestra imaginación. Cuidemos nuestros pensamientos. Si vemos que tenemos un pensamiento impuro, si tenemos una tentación de impureza o si imaginamos cosas impuras y las consentimos, hay una forma muy eficaz de contrarrestar ese ataque, es a través de las jaculatorias. Por ejemplo, tenemos jaculatorias como María, auxilia a los cristianos, ruega por nosotros. Inmediatamente ese pensamiento morboso, cochino, se va de nosotros. O podemos tener una jaculatoria como va de retro Satanás, o Señor, santifícanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo, e inmediatamente ese pensamiento se va. O simplemente desviando la atención en otro pensamiento que nos invite a la pureza. Muy bien, Maya. Maya, también se nos habla de evitar la ociosidad. A ver, aquí Claro. nos hará referencia. Y esta ociosidad también la pongo en contraste con la del pudor, que me faltó explicar la tercera, el pudor en las palabras. A veces somos ociosos en nuestros comentarios, buscamos chistes morbosos, chistes verdes que realmente no nos ayudan a cuidar la pureza en nuestros corazones. Los invito a que sus palabras están llenas de claridad, de luz, nada de chistes de doble sentido. Un cristiano no tiene por qué hacer chistes de doble sentido. Un cristiano no tiene por qué ver morbosidades. Un cristiano tiene que mantenerse fiel, fiel en su corazón, fiel en sus palabras y fiel en sus pensamientos. Muy bien, Maya, yo creo que esta sí caemos todos. Vamos a evitar las ocasiones, evitemos las ocasiones. Claro, y es que muchos de nosotros hemos tenido un proceso de conversión o quizás no. Si no lo han tenido, los invito para que lo tengan. Y es el convertido que va y dice, voy a ir a evangelizar a mis amigos en una discoteca bailando reggaetón. Y yo le digo, debe ser bobo, hermano. Usted sabe que eso le está poniendo en ocasión de pecado, que va a perder su pureza por eso que va a hacer. Usted no va a evangelizar así, simplemente huya. Y San Benito decía, yo pruebo a mis monjes en todo, menos en la pureza. Yo pruebo a mis monjes en todo, menos en la pureza. Ante la ocasión de la impureza hay que salir corriendo. San Francisco de Asís, ¿qué hizo cuando tuvo una tentación de impureza? Aunque ya sí fue un poco exagerado, pero ahí se conserva incluso el rosal en Asís, lo pueden visitar cuando quieran. Se tiró en un rosal lleno de espinas para combatir la impureza. Otros santos se tiraban en un pozo lleno de agua fría, porque sabían que es que la impureza ataca fuertemente, hay que luchar en contra de ella. Entonces, nosotros no tenemos esa virtud heroica como sí la tuvo San Felipe Neri, que alguna vez para provocarlo lo encerraron con 2 prostitutas desnudas, y ese santo que tenía una mirada pura y un corazón puro, ¿qué hizo? Las evangelizó y esas mujeres salieron convertidas. Pero nosotros no tenemos esa fuerza. Nosotros no tenemos esa fuerza y tenemos que huir a toda ocasión de pecado.
Sí, Maggi, yo pienso que es un momento muy propicio, sobre todo en este momento en que las ocasiones de pecado son como ¿cómo se dice? A ver, una palabra, Tan tan abundantes. y evidentes y que muchas veces las tenemos casi que en la mano. Debemos ser muy fuertes contra eso. Yo pienso que es una lucha que debemos tener constantemente frente a la pureza. Bueno, Maggi, yo pienso que sería muy bueno para terminar, pues vamos a hacer un resumen frente a todo lo que hablamos y terminamos con una oración. Listo, claro, hermano. Mira, Johnny, antes de hacer este resumen quisiera decirles, la Virgen María nos ha pedido en cada aparición mariana, aprobada por la Iglesia, conságrense a mi Inmaculado Corazón. Esta consagración a su Inmaculado Corazón nos va a ayudar a vivir la virtud de la pureza. Y cuiden siempre lo que ven, lo que escuchan. Cuiden siempre lo que ven y lo que escuchan, porque eso que vemos y escuchamos, por lo general, atenta en contra de la pureza. Entonces, hoy hablamos de la pureza, les hablamos de lo menospreciada que ha sido esta en la sociedad, de la importancia de luchar por esta virtud, de la vida de los santos y algunos testimonios sobre la pureza. Hablamos de los medios eficaces para combatir la impureza y para conservar la pureza. Y sobre todo hablamos de que esta virtud la necesitamos pedirle a Dios para que Él nos la obtenga. Quiero invitarlos antes de hacer esta oración final a que permanezcan en el canal. Estamos acá desde la parroquia La Candelaria. Próximamente, ya en contados minutos, va a ser la Eucaristía de 12. Por favor, no se despeguen de este canal para que vivamos esta Eucaristía con fe. Y recordamos que somos Juan Pablo y John Jairo Pérez, seminaristas de esta parroquia, que los amamos en algún momento. Si necesitan al conversar con nosotros, con los sacerdotes, para eso estamos. Vamos a terminar con esta oración final, pidiéndole a Dios la gracia de la perseverancia en su amor y para salvar nuestra alma. Señor Jesús, te agradecemos por esta virtud tan hermosa que hoy te pedimos, que hoy necesitamos. Te queremos pedir la gracia de hacer una buena confesión, de perseverar en la oración, la gracia de amarte. En este momento te quiero pedir, Jesús, que la fuerza de tu Espíritu Santo se pose y fortalezca a cada uno de nuestros oyentes y de nuestros televidentes. Que esa fuerza del Espíritu Santo los llene de su paz, los llene de tu paz, Señor, de tu amor y sobre todo de tu pureza. Señor, que ninguno de los que estamos en este programa nos perdamos para la vida eterna, que perseveremos en tu camino, que perseveremos en tu amor, para que algún día podamos fortalecernos y perseverar hasta alcanzar la gloria de la eternidad. Gracias, Señor. Y a ti, Santísima Virgen María, cúbrenos bajo tu manto y danos la gracia de imitar esa virtud tan hermosa que tú tienes, la virtud de la pureza. Gracias, queridos televidentes. Bueno, Padre, ya lo ordené tan rápido. Bueno, vamos a despedirnos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los acompañe y los ayude a ser puros de corazón. No se despeguen de nuestro canal, los esperamos dentro de 8 días.